De un gran referente en el periodismo, comentarista, conductor de radio, político, a ver, me voy acordando, emprendedor y muchas otras cosas que nos va a contar dentro de algunos instantes, ¿no? De aquella época donde escuchaba radio, quien les habla, casi sin proponérmelo, ¿no? Recuerdo que mi viejo ponía esa radio roja en la punta de la mesa, mientras mi vieja planchaba. Antes las mamás planchaban en el borde de la mesa, ahora hay tablita de planchar, hay un montón de cosas que verdaderamente le hacen la vida un poco más simple, más sencilla a la gente, ¿no? Y mientras planchaba cebaba mates, y mientras cebaba mates también cocinaba al mismo tiempo. Desde aquella época siento que era otro periodismo. Y él, directo, con opinión, informado, por supuesto muy profesional, una etapa en la que quien está en línea en este momento ha sido también uno de los grandes referentes. Bienvenido, señor Pablo Andrés Crivioli, aquí a, bueno, la que fue su casa también. ¿Cómo le va, Pablo? Hola, Gaby, buenas tardes, muchas gracias por llamar y un saludo grande a todos ustedes y particularmente a la audiencia de LT3, una audiencia tan querida, porque naturalmente tengo grandes recuerdos de esa casa, como decías vos anteriormente. Ahí me crié, periodísticamente, ahí nací en el año 1970. Mirá cuántos años han pasado, 50. Y bueno, la querida LT3 de la calle Balcarce, que ya no está ahí ahora, pero bueno, uno la recuerda siempre con mucho cariño y además sigue desde siempre haciendo fuerza para que le vaya de la mejor manera posible en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, y vos señalabas hace instantes. Estamos viviendo un momento verdaderamente complicado y yo le deseo, aprovecho la oportunidad de estar en contacto con ustedes, no solo a la gente de la radio, a su audiencia, a toda la gente de nuestro querido país, que pronto salgamos de esta situación horrible que estamos viviendo y que se ha prolongado ya más de lo que calculábamos y especulábamos al comienzo, lamentablemente. Sin dudas, sin dudas. Y Pablo, percibo que dentro de tantos y tantos invitados que hemos tenido en este café de domingo a la nochecita en el lado B, siento que de tanto estar comunicados durante la semana, termina entendiendo mi locura por esto de que nada falle, de que nada quede librado al azar, porque me respondió cada uno de los mensajes a nuestra producción y también a quien les habla, y no pasa con todos los entrevistados, que cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene su manera de vivir la vida, de tomar el domingo dependiendo de sus actividades, pero percibo, es como el técnico, o es como el relator de fútbol, si no hizo vestuarios, no sabe que el vestuarista a lo mejor tiene preparada una partecita y nunca le dan pie, Pablo, ¿eh? Lo que ocurre es que uno no abandona nunca esta profesión, no deja nunca de ser periodista y mantiene además todos los tics de la profesión. Entonces, bueno, efectivamente tengo esa costumbre, yo trato de responder rápidamente, de ponerme en contacto de inmediato, porque entiendo perfectamente la importancia y la singularidad de los llamados que un periodista hace, en este caso a otra persona o a otro periodista o ex periodista como yo, y todo lo que significa, ¿no es cierto?, que te atiendan rápido, que te respondan, que traten de colaborar, porque cada nota para un periodista es muy importante y naturalmente cuando uno la gestiona jamás piensa que va a fracasar, pero a veces ocurre y esto no trasciende. Por eso lo importante es que se comprenda perfectamente bien la trascendencia que tiene la gestión de un periodista desde que inicia el trabajo de conseguir una nota hasta que ésta se produce y sale al aire como está ocurriendo en este momento. No lo digo particularmente por el caso mío, me refiero en general, ¿no es cierto? Sí, sin dudas. Y en un ratito voy a retomar esto que estamos hablando,
porque quiero que me hagas una diferencia de lo que era aquel periodismo sin líneas telefónicas a la hora de la transmisión, con poca información, seguramente a las corridas, dependiendo mucho de quien vaya a buscar la noticia o quien encuentre un teléfono libre, teléfono, como dicen en Brasil, ¿no? Los orejones, los que estaban antes en cualquier esquina de la ciudad, para llevar o traer cierta información. Pero Pablo, quiero que me cuentes un poco tus orígenes, de tu familia, de cómo arrancaste en la vida y qué fue de tu vida justamente en etapa, digamos, escolar, etapa de estudiante, y dónde nace esa pasión por el periodismo inicialmente. Bueno, voy a tratar de ser lo más sintético posible porque tuve mucha suerte yo en la vida y algunas desgracias muy grandes, ¿no es cierto? Mi padre lamentablemente murió cuando yo tenía 10 años, pero quiero decirte que mi padre también se dedicaba al periodismo. Mi padre trabajó en el LT3, obviamente antes que yo, cuando en el LT3 se emitía una audición deportiva que, si no me equivoco, se llamaba La Voz del Deporte, cuyo conductor era Cipriano Roldán, un viejo periodista de la ciudad de Rosario. Y en aquel momento estaban el Pollo Palacios, otro periodista muy famoso de aquella época, que escribían en el diario La Tribuna, Miguel Domingo Aguiló, mi padre, Juan Pascual, etcétera, etcétera. Así que mi viejo también empezó trabajando en LT3 y después se fue a la LT1, que hoy es Radio Nacional. Lo que hoy es Radio Nacional, durante una época fue LT1, que era la única radio privada de la ciudad de Rosario. Te cuento esto porque además mi padre también fue director de radio en Bariloche, en San Rafael de Mendoza, y falleció, ya te digo, cuando yo tenía 10 años en San Miguel de Tucumán. De manera que yo nací con el amor a la radio, al periodismo en general, pero con esta particularidad que la radio siempre estuvo muy cerca de todos nosotros. Mi padre era un hombre de radio, básicamente, si bien escribió en diarios y también incursionó en otras ramas del periodismo, pero se inició como periodista deportivo, así que yo desde chico mamé eso, y lo mamé con una gran intensidad. Cuando te decía que tuve una gran fortuna fue por esto, porque la herencia, lo que me dejó mi padre cuando se fue a los 10 años fue eso, mi tremendo amor y mi pasión por la radio, que hoy me sigue acompañando, ¿no? Que siempre está conmigo, porque la radio es una cosa fenomenal, la extraordinaria importancia que tiene, la trascendencia, la rapidez, la inmediatez, la imaginación, todo lo que desarrolla rápidamente una radio no lo puede desarrollar ni siquiera hoy la televisión con imágenes. Así que yo nací, además tuve la suerte, porque por parte del padre de mi madre, de mi abuelo, de nacer, así como te digo, de nacer en un cine. Mi abuelo era dueño de un cine y la casa donde vivíamos estaba en la parte de atrás del cine, así que me crié entre un cine. Qué bárbaro. De barrio, pero bien ubicado en Pellegrini y Corrientes, en una esquina histórica en la ciudad de Rosario. Del otro lado estaba el cine Sol de Mayo, que también era un cine emblemático, y el cine de mi abuelo se llamaba Esmeralda. Así que me crié en un cine, mamé desde chico mucho lo que fue toda la cuestión cinematográfica, la trascendencia que tenían las películas de aquella época, y desde chico nomás ya me leía La Capital, el diario La Tribuna, Crónica, Rosario, y leía mucho deporte. Ya en aquella época me entusiasmaba por el deporte, así que esos primeros años fueron hermosos. Tuve una escuela primaria sensacional, de lujo en aquella época, la escuela Mariano Moreno, número 60, que está en la calle Paraguay, todavía hoy está en la calle Paraguay, y ha crecido, creo que tiene escuela secundaria también, en aquella época la escuela primaria solamente, y después hice la escuela secundaria en el Colegio Cristo Rey. Pero ya en aquella época, siendo un pibe,
y contra la voluntad de mi madre, porque mi madre se resistía, sobre todo por el dolor que sufría y que sentía a raíz de la muerte de mi padre. Yo, a pesar de lo que opinaba mi madre, ya pensaba, ya daba vueltas con esto de que quería trabajar en una radio. Y fíjate vos, a los 20 años lo logré, y un jueves fui al ET3, me recibió una persona a la que recuerdo y voy a recordar siempre con mucho cariño, Antonio Noya, que además era jefe del servicio informativo de la radio. Me presenté, un amigo me hizo el contacto a través de Poli Román, ya desaparecido también. Y bueno, fui a la radio, me presenté, no le había sido amigo de mi padre, y me dijo, bueno, pibe, ¿querés trabajar? Sí, le dije, por supuesto. Bueno, el sábado debutás. Tenés que ir a cubrir el partido que van a jugar en cancha de Newell's, Central Córdoba y Villadálmine. Todo un acontecimiento, ¿no? Central Córdoba. El jueves me dijo, tenés que ir el sábado, vas, cubrís el partido y te venís a la radio y me haces una crónica del partido. Así que imagínate lo que pasó en mi cabeza durante esas 48 horas, ¿no? En mi cabeza y en mi corazón. Qué bárbaro. Y bueno, y así debuté. Me acuerdo que me tomé un poco de tiempo para escribir unas líneas, para ser lo más ordenado posible, para no equivocarme, y cuando llegó el momento hice lo que generalmente hacen todos. Tiré el papel al diablo y no sé lo que improvisé en aquel momento, pero bueno, hice un resumen de lo que había sido ese partido. Pablo, Así debuté yo en el ET3 hace 50 años, el 9 de mayo. Estamos charlando espectacularmente, la charla con Pablo Andrés Crivioli aquí en el ET3, un prócer de lo que es la radio. Toma esto como una especie de homenaje. Viste que cuando uno se va poniendo viejo, el caso mío, es como que va recapitulando algunas situaciones y va aprendiendo otras, y he notado que se ha ido gente a la cual le han hecho homenajes. No lo digo en tu caso, lo hemos charlado también con Enrique Pinti en este mismo programa, lo hemos hablado con Javier Castrilli, bueno, con Carlos Villagrán, con Kiko, con mucha gente a la que uno dice, bueno, esta tribuna se va a llamar Fernando Pérez, qué sé yo. Claro, y Fernando Pérez hacía 2 años que no estaba más entre nosotros. Qué bueno hubiese sido, dije charlando con la producción, que a Fernando Pérez, así sea una palmada, un aplauso o una medallita, se la hubiesen dado y uno le hubiese podido ver esa sonrisa y el beneplácito de haber podido recibir esa distinción. Bueno, nosotros dijimos, vamos a darle el seguimiento a este lado B que arrancó hace muchos años atrás, ahora en esta etapa del ET3, y verdaderamente le queremos hacer una especie de homenaje también a los que han sido referentes o siguen siendo referentes, como el caso tuyo. Hablaste de pasión, hablaste de medios de comunicación, antes no había internet. Yo noto una gran diferencia de lo que fue mi comienzo. En agosto hizo 20 años que comenzamos y estamos de manera ininterrumpida con el seguimiento. Hablaste del Charrúa, bueno, con las transmisiones de Central Córdoba, con fútbol de primera división también en otro medio. Y digo, falta pasión, noto que falta pasión, noto que se hace la ley, es la ley del menor esfuerzo, noto que hay periodistas que se reciben, y seguramente alguno me va a putear, se reciben para ir a la cancha a ver a su equipo, así sea de llevador de handy o de termo y mate, pero he notado eso en un 60 o 70% de los chicos que se reciben de hoy a 8 o 10 años atrás, Pablo. Y mirá, hay una diferencia enorme. Ustedes han tenido, y tienen ahora más todavía, una gran ventaja, que es la tecnología que se acopló a todo esto. Esa gran ventaja, en algunos casos, no digo en todos, pero en algunos se transformó en una desventaja, porque hizo que la cosa se hiciera mucho más cómoda, me parece a mí. Y en ese estar más cómodo, más holgado en cuanto a la capacidad de trabajo y el esfuerzo que había que realizar en la época nuestra, conspiró y fue desfavorable para que algunos muchachos que tenían muchas condiciones se frustraran o terminaran dejando la profesión o el intento de ser profesionales del periodismo en radio o en televisión o en un diario, ¿no? Pero mirá, yo te recuerdo esto, en el año 1970 nosotros descubrimos una cosa mágica,
sensacional. En realidad la descubrió Evaristo Monti, que fue mi gran maestro, y fue verdaderamente, eso sí que fue un prócer, no yo, es un prócer, Evaristo, del periodismo en la ciudad de Rosario. Él marcó un rumbo distinto y a partir de él todo cambió en radio, en televisión, en los medios en los que actuó. Pero vos fijate, él descubrió junto a Humberto Castagnolo, viejo técnico de la radio, había 3 hermanos Castagnolo que eran técnicos en el T3. Bueno, con el técnico Humberto Castagnolo descubrió que se podía conectar a alguien que estaba en un teléfono del otro lado de la línea y sacarlo al aire. Porque hasta ese momento ni siquiera podíamos sacar un reportaje al aire. Claro. Había que ir con el lavador a la casa del entrevistado, de la persona que uno quería entrevistar, había que ir a buscarlo a una práctica o a donde fuere, porque no había manera, no había forma, y en aquel momento descubrimos esto, copiando algo de la que ya se empezaba a hacer en Buenos Aires, y Humberto Castagnolo, bueno, logró que pudiéramos hacer ese trabajo, que después empezó a repercutir en las otras radios y por supuesto fue creciendo enormemente. Pero a ese punto nosotros teníamos que hacer un trabajo verdaderamente artesanal en todo sentido. Y en el caso de los chicos jóvenes, de la gente que recién comenzaba, como era mi caso, te digo que yo tomé una decisión, apenas se me dio esa oportunidad que me brindó Antonio Noya en aquel programa que se llamaba Mesa Redonda del Deporte. Decidí vivir prácticamente en la radio, y para la radio yo me levantaba a las 6 de la mañana y me iba a la radio, y me quedaba durante toda la mañana, y a veces ni siquiera volvía a la 1 o a las 2 de la tarde a mi casa, me quedaba también, y transcurría toda la tarde hasta la noche, porque además del poco trabajo que tenía yo en aquella época, porque participaba en el programa de la tarde y en alguna otra cosita por la mañana, pero me quedaba todo el día esperando a ver si aparecía alguna oportunidad para leer lo que llamábamos un flash, para dar una noticia, para leer un cable, por si acaso alguien me necesitaba y me decía, che pibe, andá al lado. Y como yo, éramos muchos, ojo, toda la gente, toda la camada de aquella época hacía exactamente lo mismo, más allá de lo que había que hacer también, por otro lado, que era formarse, porque no había escuela de periodismo, nosotros no teníamos una escuela de periodismo, esto apareció después, así que teníamos que simultáneamente, con todo el esfuerzo que hacíamos, el esfuerzo, no era ningún esfuerzo, para mí era un placer estar todo el día ahí, pasarme horas y escuchar y hablar con todos los integrantes de la radio para ir formándome, para ir haciéndome, para conocer bien cómo se manejaba la radio, aunque yo ya venía, ya te digo, con el conocimiento de aquello que me había dejado mi padre. Bueno, y además había que estudiar, había que leer, había que andar siempre con algún libro, había que leer muchos diarios, porque naturalmente los diarios te reforzaban, el diario papel obviamente, te reforzaban mucho más que ahora. No había mucho, teníamos la teletipo y nada más, y después escuchar alguna radio de Buenos Aires y escuchábamos con dificultad, pero en general se trabajaba artesanalmente y con un gran esfuerzo. Sin duda. Con poco dinero, por supuesto, con muy poco dinero, porque no era fácil, no era sencilla aquella época, hasta que uno podía crecer lo suficiente como para que más o menos pudiera ganar un sueldo digno. Charlamos de la etapa radial, te llevo al plano estrictamente de los equipos de la ciudad, para que nos des un pantallazo, una idea tuya de lo que era aquellos tiempos de los equipos de News y de Central, que a ciencia cierta, bueno, no hay que ser tan inteligente para darse cuenta de que ya no son los grandes referentes en cuanto al caudal y calidad de jugadores que surgen, como lo fue en otra época. ¿Qué grado de injerencia le das a este vértigo con el que se juega y a la actividad de los dirigentes, tanto en uno como en otro,
por nombrar a dos clubes solamente, siendo que hay varios otros en la ciudad, pero bueno, son los dos grandes de la ciudad, ¿no? Sí, por supuesto que yo tengo mucho cariño también por los otros clubes como Central Córdoba, Argentino, Tiro Federal, pero en aquella época yo tuve, por eso te digo, fue muy afortunado de algunas cuestiones. A mí me tocó vivir toda la época de oro del fútbol de Rosario con Central, con Newell's y con ambos. Tengo que, para no extenderme demasiado, te digo, yo no veo ni por asomo, ni cerca, ni a 300 kilómetros de distancia, dirigentes de la jerarquía, de la categoría que tenían Armando Botti, presidente de Newell's Old Boys, y Víctor Vesco en Rosario Central. Tal cual. O Eduardo Gallo en Newell's y Antonio Rodenas en Rosario Central. Eran dirigentes de una categoría enorme, y ellos construyeron esa etapa de oro del fútbol de Rosario con una competencia que era muy fuerte, pero era muy sana también. Y claro, me tocaron ver grandes equipos. Yo vi al Central, que por supuesto ganó el primer campeonato en el año 71, vi al Newell's del 74, de Canción Montes. El de Central era el primer campeonato de Central, el técnico fue Ángel Labruna. Con Labruna podríamos estar 2 horas hablando de lo que era Angelito Labruna, ¿no? Un personaje de novela. Y bueno, y vi al mejor Central de todos los tiempos para mí. Yo no sé si hubo antes que naciera yo otro, pero yo vi al mejor que no fue campeón, fue subcampeón en los 2 torneos. Pablo, ¿viste jugar a Kempes? ¿Cómo? ¿Lo viste jugar seguido a Mario Kempes? Bueno, por eso te digo, el mejor Central que yo vi, el mejor Central de todo lo que yo he visto en fútbol es el Central de Kempes. Bueno, justamente te lo consulto porque, bueno, le cuento a la audiencia también que el próximo domingo vamos a estar charlando con Mario Kempes, aquí en Lado B, que por supuesto hoy terminamos de coordinar la nota, así que el domingo a los amantes del fútbol engancharse también con Mario Kempes y el Pájaro Gómez, el cantante de Vilma Palma. Una etapa dorada donde se jugaba diferente, y todos los que han pasado y hemos charlado verdaderamente coinciden con esto que vos bien mencionás, ¿no? A lo mejor se jugaba más lento, pero se notaba que había otro estilo. Se ganaba menos guita, había menos competencia, a lo mejor internacional, menos dólares, pero como que se disfrutaba diferente también, ¿no? Sí, se jugaba más lento, pero ya en esa época no tanto. Ojo que ya había una gran exigencia física, ya había muy buena preparación física. Kempes, por eso te digo, yo vi al Kempes de Central, el de 74, que no ganó ningún torneo, pero fue subcampeón en 2 torneos, y para mí fue, en ese año, 74 particularmente, el mejor equipo del fútbol argentino. Fíjate vos, que en el 74, Newell's, que también tenía un equipazo, con Sanabria, con el Mono Berti, con tantos jugadores de categoría, bueno, ese equipo de Newell's fue el campeón del 74 en uno de los 2 torneos, en aquella famosa final donde sale campeón Newell's, el primer título de Newell's, empatando en cancha de Central 2-2, en un partido que no jugó Kempes porque Kempes estaba afectado a la selección argentina de fútbol. Pero Kempes fue un fenómeno. Yo, sinceramente, en el fútbol argentino, no quiero entrar en el debate sobre Messi, porque Messi nació y se crió futbolísticamente, vamos a decirlo como corresponde, en España y en el Barcelona. Si bien era un pibe que era y es hincha de Newell's, y bueno, y jugó con la camiseta de Newell's algunos partidos siendo un currete, pero se crió futbolísticamente allá. De manera que en el fútbol argentino no sabemos lo que hubiera ocurrido con Messi si hubiera tenido que jugar aquí en un fútbol tan friccionado como es el fútbol argentino, porque ya lo era en aquella época, mucho más que
en el fútbol europeo y en España. Tengo últimas 3 preguntas. No hay ninguna duda, pero quiero decir, sí. Yo he visto jugadores fabulosos en el fútbol argentino. No voy a sorprender a nadie, me parece, con esto. Uno es Maradona, obviamente. Uno fue Maradona. Sí. Y el otro fue Kempes. Lo de Kempes, no solo por lo que yo vi en Central, por lo que hizo después en Europa, pero también, y fundamentalmente, por lo que significó para la selección argentina de 1978. La selección argentina, a ver si lo digo claro, la selección argentina de 1978 ganó el Mundial por 3 razones. Una, porque lo tenía a Kempes. Otra, porque lo tenía a Filiol de arquero. Y la tercera, porque jugamos en la Argentina y porque había un gobierno militar. Sí. Coincido plenamente. Kempes era fuera de serie, Kempes era una topadora. Sí, pero además tenía una gran capacidad técnica, un lomo porque en su mejor momento y con su mejor estado físico pesaba 80 kilos, era muy rápido, física y mentalmente, pero además era un tiempista como no he visto yo en el fútbol. Casualmente hace poco me decía un amigo, pero vos viste a algún jugador como, mirá, en cuanto a su capacidad para definir, para manejar los tiempos, en el borde del área o fuera del área, yo no he visto. Me acordé de Ronaldo el Gordo, que también fue un tiempista fabuloso, el brasileño, bueno, no Cristiano, no. Ronaldo el brasileño. Bueno, ese era otro tiempista fuera de serie, pero como Kempes en el fútbol argentino, si vi muchos y muy buenos jugadores, no he visto. Una selección, la del 78, lo charlaba fuera de aire con Mario, que muy gentilmente pudimos dialogar también como lo hicimos contigo durante la semana, y la verdad que no me sorprendió porque ya habíamos charlado con él en otro medio, en otra radio, y me decía, fue una selección, y el domingo se lo vamos a tocar al tema, muy castigada. Me dice, ¿vos te acordás que Perú nos pegó 2 tiros en los palos antes de que nosotros le ganemos 6-0? ¿Vos te acordás que Resenbrick nos pegó un tiro en el palo y que Filiol en los primeros 15 minutos en esa final contra Holanda en River también se tapó absolutamente todo? Bueno, si nos hacían esos goles y no entraban y no pegaban en el palo, ¿qué pasaba? ¿Cómo hacíamos para revertirlo? Y un poco te hace pensar también más allá de los militares, ¿no? Mira, yo te voy a decir una sola cosa, respeto profundamente a Marito, tengo un gran recuerdo de él, han pasado muchos años, no sé si él se acuerda bien de mí, pero tengo fotos con él, notas que le hice en aquella época, algunas en Canal 3, en la época de Canal 3, yo estuve en Canal 3, con un programa que era muy visto, los boticarios, con Raúl Granados, con Nacho Suriani, con una serie de figuras verdaderamente del periodismo de aquella época. No quiero entrar, pero te voy a decir una sola cosa con respecto a ese partido con Perú, para que vos me entiendas y sepas cuál es mi opinión. Dale. Cuando terminó el primer tiempo me fui de la cancha. Sentí vergüenza ajena. Qué bárbaro. A ver, hago la aclaración. Puedo estar equivocado, puedo haberme equivocado, y si es así pido 1000 disculpas. Independientemente de eso, Kempes era un fenómeno, Filiol era un fenómeno, y ellos dos por lo menos se pusieron al hombro medio mundial. Sin dudas. Pablo, te hago la última, y por supuesto te agradecemos la deferencia de charlar con nosotros aquí en Lado E. Mirá vos cómo se va el tiempo, vuela. 30 minutos de charla con Pablo Andrés Crivioli, gran referente nuestro en el periodismo, y por supuesto que no podía faltar la pregunta que tenga que ver con la política, en esta etapa de grietas, en esta etapa de descreimiento de parte de la gente, de tristeza, porque se suman un montón de situaciones, de toma de decisiones erráticas en los últimos, 30 años, no voy a hablar ni del último ni del anteúltimo gobierno, pero digo, en tu etapa de político, ¿considerás que cumpliste tus objetivos? Y además,
¿Cómo estamos? ¿En qué nivel dirigencial estamos desde la política en la nación? Mira, no sé si cumplí mis objetivos. Sí sé que tengo la conciencia muy tranquila porque di todo lo que pude dar, tanto en el periodismo como después en la política, ¿no? Y en la política, por suerte, tuve momentos muy importantes. Me tocó la etapa más trascendental del país, en el nacimiento de esta nueva democracia, 1983, 84, todo era nuevo, todo era difícil, complicado. Vos abrías los cajones de las oficinas, no había papeles, se habían llevado hasta los papeles, no había un centavo. Así que parir aquella democracia del 83 fue verdaderamente muy difícil, muy complicado. Y yo viví toda esa etapa, y una etapa también dura cuando en el 89 se produjo la hiperinflación y mucho tiempo después, porque he estado en actividad hasta el año 2003, 2004, y después también, porque como en el periodismo uno no se aleja nunca, de las cosas que quiere, y yo amo profundamente tanto al periodismo como la política, y me excuso diciendo que las dos cosas tienen un gran parentesco, que son muy parecidas: la pasión, el amor, la importancia por el otro, por el público, por la gente, por transmitirle valores. Esto se hace tanto en el periodismo como en la política. Así que yo en ese sentido tuve un recorrido muy importante, tanto en la municipalidad primero, siendo de ahí el cambio que se produjo en mi vida a partir del 84 y hasta el 87, siendo director de información pública en la municipalidad. Después fui secretario de gobierno, fui 2 veces concejal y presidente del consejo, diputado provincial. Sí, logré muchas cosas, pero bueno, uno nunca está satisfecho, siempre quiere algo más, quisiera alcanzar algo más, pero no es fácil, hay que luchar contra muchas cuestiones. Una fundamental, hoy ni te cuento, es la diferencia enorme con la que yo participé en política siempre, en cuanto a las pocas posibilidades económicas que tenía respecto a otros partidos o a otros candidatos, ¿no? Claro. Porque la política, lamentablemente, no aquella política a la que yo me incorporé y con la que nací, digamos, como funcionario, como dirigente, aquella política se hacía de otra manera. Hoy está muy, para decirlo de alguna manera, muy industrializada la política. Tal cual. Y el dinero tiene una gran importancia, las estructuras genuinas, auténticas, llenas de pasión. Yo repito esta palabra porque me encanta. Sí, a mí también. Hay que meterle pasión a todo. Sí. Esas cuestiones han casi desaparecido, las estructuras fueron desbordadas y todo se maneja, casi todo, de otra manera, ¿no? Industrializando mucho la cuestión política, cosa que a mí no me gusta para nada. Y además hay un problema para terminar. Perdón que me extienda demasiado. No, tranquilo. Hay una cuestión que es vital. Si no reincorporamos a la vida política como corresponde, tanto que lo manda la Constitución Nacional, a los partidos políticos son fundamentales para un país. Y acá están bastardeados. En parte han sido bastardeados por algunos dirigentes que han sido y que son unos mequetrefes y que han manchado la historia de los grandes partidos políticos de este país, particularmente de la Unión Cívica Radical en los últimos años. Si recuperamos ejemplaridad, si recuperamos decencia y si ponemos en el lugar que corresponde a los partidos políticos, yo creo que vamos a andar mucho mejor. Hoy estamos atravesando un momento excepcional. Este momento de la pandemia es un momento único, es un momento distinto. Todos tenemos que poner el lomo, hay que terminarse de joder con la grieta, todos tenemos que poner el lomo para salir de esta situación, para desembarazarnos de este lamentable momento que estamos viviendo,
y después que salgamos de esto, empecemos a discutir otras cuestiones, la parte económica, la parte social, pero ahora tenemos que estar todos unidos y haciendo fuerza juntos. Si no nos damos cuenta de esto, es imposible. Te doy el último dato. Sí. Lo acabo de leer, no sé si esto es nuevo, para mí es nuevo, lo leí hace media hora antes que me llamaras vos. Estados Unidos ha gastado, desde que se inició la pandemia, hasta el mes de junio, más de lo que gastó en los últimos 2 siglos en dólares. Terrible. Verde. Ha gastado en unos pocos meses más de lo que ha gastado Estados Unidos en 2 siglos. Qué locura. Carta verde, en dólares. Una locura. Nosotros no tenemos un mango partido por la mitad, hermano. Sin dudas. Pablo. Somos un país pobre, subdesarrollado, y donde además algunos dirigentes han sido más que traviesos, delincuentes y corruptos. Cuando termine toda esta historia de la pandemia, cuando salga la vacuna, o a lo mejor antes, con un distanciamiento social, propongo un cafecito, en cualquier rincón de la ciudad, porque la verdad hemos disfrutado de la charla, hemos aprendido con la charla, y seguramente que da para seguir charlando más, pero próximamente, casi lo digo con seguridad, así que te mando un gran abrazo, gracias por este gran rato que nos has regalado aquí en NT3 y en Lado B, Pablo. Bueno, no, yo les agradezco a ustedes, te agradezco particularmente a vos, te deseo lo mejor, que tengan mucha suerte, me imagino que estarán muy ansiosos esperando que vuelvan las transmisiones del fútbol, porque sí. El radio es pura adrenalina, sí. Pero los que más adrenalina tienen en la radio son los que transmiten fútbol y particularmente los relatores. Si lo decís vos, ya está, palabra mayor, No, y si te gusta la radio, ya pasó el señor Pablo Crivioli, bueno, que poné a M680, Pablo, que ya está enganchado Johnny Allen, y vamos a charlar un ratito con él, otro apasionado de lo que más le gusta, de lo que hace y de hace muchísimo tiempo. Abrazo, Pablo, gracias. Un abrazo grande, un saludo para él también. Ahí está, un gran abrazo para el señor Pablo Andrés Crivioli.